¿Te ha pasado que sientes que tu vida perdió rumbo? Que te encuentras en una etapa en donde todo parece estar en pausa, sin claridad, sin sentido, sin salida. O hasta quizá te hayas preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Será que no hay esperanzas para mí? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Este mensaje es para ti, porque incluso cuando tú no ves nada claro, Dios ya vio el final. Y no es cualquier final, es uno lleno de propósito y de paz. No estás a la deriva. Este versículo puede renovar tus esperanzas, incluso en los momentos más confusos de tu vida. Vamos a ver un poquito el contexto de este versículo del libro de Jeremías. Este versículo fue escrito como parte de una carta que el profeta Jeremías envió a los exiliados en Babilonia. El pueblo de Israel estaba sufriendo, desterrado, lejos de todo lo que conocían y bajo un imperio dominante. Muchos pensaban que Dios los había abandonado para siempre, pero es justo ahí, en medio de esa aparente derrota, que Dios les recuerda algo esencial. No he terminado con ustedes. Esa fue la antesala para el versículo que veremos hoy, que se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y este lindo versículo lo vamos a desglosar en tres partes. Primera parte, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Este no es un conocimiento superficial ni una probabilidad. Es una declaración rotunda de una certeza divina. Dios sabe, no lo imagina, no lo calcula, no supone. Simplemente Él ya conoce lo que tiene preparado para ti. Y no es un solo plan, dice planes, porque la obra de Dios en tu vida es continua, multiforme y perfectamente pensada. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, como un arquitecto que traza, diseña la estructura de, digamos, una casa que quieren construir, valga la redundancia. Se crean los planos de las bases, las columnas, las vigas, las estructuras, todo lo que tiene que emplear para hacer la construcción de la casa. Y donde tú ves escombro, ves maquinaria suelta, herramientas, lo que fuere, el arquitecto ya sabe cómo va a quedar esa obra. Igual Dios. Nosotros podemos ver caos, pero Él ya sabe cómo termina esa estructura, esa vida que Él tiene perfectamente pensada para uno. Segunda parte. Y esos planes son planes de bienestar y no de calamidad. Y aquí vemos una revelación clave. El corazón de Dios no es dañarte, sino bendecirte integralmente. Y ese bienestar no es solamente comodidad o éxito profesional, es algo mucho más profundo. Hago hincapié en esto porque muchas veces uno piensa que sí, estoy bendecido, tengo éxito, estoy bendecido, me va muy bien en la vida. Pero ¿qué es el éxito para ti? También de acuerdo a cómo puedas relacionarlo a ello. Pero es un bienestar, salud, comodidad, cómo están tus relaciones en tu familia, cómo está tu paz interior. A eso se refiere con ese bienestar, bendición integral. Aquí la palabra bienestar viene de la palabra hebrea shalom, que quiere decir una paz profunda, salud, restauración, integridad. Continuando con esta segunda parte, planes de bienestar y no de calamidad. Porque aunque hay momentos duros en la vida, la intención de Dios jamás es dañarte, nunca destruirte, sino formarte. Por ejemplo, piensa en el dolor posoperatorio de alguna cirugía necesaria para salvarte o arreglar algo en ti. Obviamente después nos duele, incomoda, pero nunca la intención del médico fue, vamos a herirlo para que después sufra. La intención es sanar, curar. Igualmente, pasaremos por momentos de calamidad, pero Dios no lo hace para destruirnos, sino quiere formarnos en ese proceso. Tercera parte del versículo, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto revela el propósito final, que no camines sin sentido, que tengas dirección, propósito y seguridad en lo eterno. Y la palabra futuro en este versículo significa que hay algo más allá del presente que estamos ahora. Y una esperanza significa que puedes confiar en que eso viene de parte de Dios. Es como cuando esperas a alguien amado, alguien de tu familia, tu pareja, alguien que amas y extrañas con todo el corazón. Aunque aún no lo ves, sabes que está viniendo y eso te mantiene firme. Y aplicando este versículo a nuestro día a día, por ejemplo, te encuentras sin trabajo en este momento, no es el final. Terminaste, rompiste una relación,
Dios aún sigue escribiendo tu historia. ¿Tienes miedo de lo que puede pasar en el futuro? Dios ya lo planificó por ti. ¿O estás frustrado o frustrada con tus propios errores? Dios no te ha descartado. Recuerda, tus circunstancias no invalidan los planes de Dios. Solo son parte del proceso. Como todos, yo también he pasado por etapas en las que sentía que nada tenía sentido, que todo estaba en pausa o que Dios no respondía a mis oraciones. Pero este versículo fue como un ancla para mi fe, porque Dios me recordó que Él no improvisa y aunque a veces yo no entienda su proceso, Él me recuerda que todavía sigue escribiendo mi historia. Este fue otro de los versículos que quería compartir con ustedes. Espero que hayan resonado en ustedes, los hayan hecho reaccionar o quizás darte alguna respuesta que estabas esperando. Te invito, anda a la Biblia, revisa, es nuestro manual de vida. Y si te gustó, por favor suscríbete a este canal, compártelo porque alguien quizá necesita escuchar estas palabras del día de hoy. Y recuerda, Dios no ha terminado contigo. Aunque tu presente parezca caótico, Él está trabajando en silencio. Confía en su promesa, tiene planes de paz, no de calamidad, un futuro, una esperanza. No te sueltes de Él, porque Él jamás se soltó de ti. Nos vemos en otro video. Chao, chao.